For thousands of years, we have moved around the world again and again, searching for a more dignified life. But the question is, have we found it yet? Doctor and anthropologist Jose Marin mentioned that the disastrous Western ideas were convinced that we were the owners of creation, the heirs of the Creator. But if we manage to look at ourselves in detail, we find ourselves with a consumer society in existential and identity crisis. For this reason, the absence of a future and the collective anguish that invades a planetary level finds its roots. Release us from the system, just as healing ourselves is currently the most important challenge we face. There is an ancient method that helps us connect with ourselves and with nature. We need a total change of our imagery. Is this the solution for our human consciousness? Would we be contributing to the world? Antes de entrar a la selva grande, a los montes grandes, nosotros nos protegemos con el mapacho para que no nos dé el mal aire o no nos encontremos con malos espíritus o serpientes. Nos soplamos todo de pies para acá. Sí, y también no nos podamos perder en el camino, para que el camino se nos abra muy bonito. For the Shipipos, asking permission from Mother Nature and accessing the Amazon rainforest is a sign of respect. In this place, there are a large number of medicinal plants, even the genesis of the mother plant, Ayahuasca. Preparamos al cuerpo un mes antes, dejamos de comer el sal, todo lo que es dulce y salado, ácido. Ya cuando se cumple el mes, nuestro cuerpo ya está preparado para recibir la medicina. You want to have your body as clean as possible, so that's why there's no salt, no sugar, no caffeine, and alcohol, those kind of things. But you see how you are addicted to certain things and you're attached to certain things, and I think the diet just shows you your mindset and how you can, you know, focus on not the food and not the taste, but it's about nourishment and like why you're doing the diet. It's about coming here and purifying yourself and healing. Follow the dieta because there's a lot of wisdom and there's a lot of things you're learning, even though it's just, you know, very restrictive eating and then no sex and all of that. You learn a lot about yourself, and it's an opportunity to reflect on what that brings up for you. The diet of several plants, in addition to ayahuasca, constitutes a strict method of ingestion. They are very clear that the purification of the organism is fundamental. La igolita, que la planta que te mostré en el principio, camu camu, es igual a las hojas, pero el olor es diferente. Mira. Esto también el olor. Te conectas con otra gente. Si yo hago dieta de esto, puedo pensar como mi piensa de mí. Y pues... ¿Tú lo probaste? Sí. Por eso el impacto de la bala me chocó acá y me rompió la mandíbula. Entonces dijeron que los doctores que me iban a poner los clavos, como se dice acá, por un año. Y entonces el maestro dijo, no, hay que sacarlo del hospital, yo lo voy a tratar. Entonces salí del hospital, fue ahí donde me echaron la planta para que me pueda unir. Dieta de esta planta, conectas y desconectas, tanto espiritualmente también como así físicamente, que son los huesos rotos.
tiene la posibilidad de, cuando tú tienes el hueso roto, esto de acá, como puedes ver, unen los huesos, son muy unidos. Es como las lianas de la ayahuasca, pero no es ayahuasca, son muy parecidas, pero no es ayahuasca. The use of ayahuasca for the Shipibo culture has been an ancient tradition, a way to better interpret the ecosystems that make up nature, a way to connect with your ancestors, to get to know each other better, but above all, understand the essence and meaning of life. We are all children of Mother Nature. It's got a very spiritual connection to the land. It's healing medicine, and they call it medicine for a reason. And really just disconnect from the outside world and find more of who I am underneath the society. Find who I am underneath the healing and the letting go and the becoming. Mientras uno tiene el contacto con la medicina, uno va aprendiendo, teniendo más conciencia al respecto. Un gran maestro dijo que la conciencia es el catalizador de tu integridad. Por lo tanto, creo que hay más integridad a mi persona. Conmigo mismo, me respeto mucho más a mí mismo y tengo una manera de conectar ahora diferente con las plantas, con los animales en general, con la gente del planeta, con mi planeta también, y también con las estrellas. Well, with my family, I want to take back my new perspective of, you know, allowing them to be who they are, obviously, and I just have more love for them, really. I'm just like more open, and I feel more myself, like be able to express myself more, and also use some of the things that I learned to help heal my family, to help us heal and grow. So I think now I feel more liberated. I feel much more like myself. I feel more confident. I feel like I can do anything in a sense. And I feel like the medicine really helps me to connect with people, and I like the fact that I can help people heal, and also they can be their better selves and be more connected to themselves, Mother Earth, and everything. Primero, la persona entra y se conecta con la madre ayahuasca y ve la presentación de la ayahuasca. Y la segunda es otra fuerza, pero un poquito más fuertecito, que es la presentación de las plantas, ¿no? Las plantas de la que se conecta con la madre planta ayahuasca. Y la tercera es el mundo nuestro, donde que tú puedes ver, incluyendo, nos puede hacer retroceder, ¿no? O regresionar de dónde nacimos, cómo crecemos, cómo nos trató nuestra familia, nuestro padre, nuestra madre, nuestra familia. Y cuando tú ves todo eso, hasta ahí
la persona que recibió o que recibe la planta ayahuasca no sabe que sí tenía el trauma psicológico desde muy pequeño, ¿no? Todo eso, al ingresar en el cuerpo, la medicina lo desconecta, ¿no? Mashai rumbano je, mashai rumbano je, nuska ranik, nuska ranik. Las líneas que se van para así, eso yo lo llamo ícaro. Cuando tú empiezas a cantar con una alta voz y luego empiezas a bajar, luego a subir y luego a bajar. Y esos son los que representan los... por ejemplo, el bordado que tenemos acá, es el bordado de camalonga. Eso está hecho porque lo hemos visto desde la visión. Y también los bordados son únicos, no encuentras otro igual en otros lados. Cada mujer vemos las visiones y pues compartimos, nos inspiramos, como que sacamos lo que hemos visto. Okay. Back a little bit. One, like two. Yes, when you jump. One, two. Right. Are you guys flying? Okay. Yeah, we're doing. Look what we're doing. Esta no, pero esta. Yes. Chido. Luego había dos de Yuma. Mira. También tengo arrocito que estamos preparando para la dieta sin salsita también. Ajá. No, hoy me vengo. Desde los 8 años empezó a cocinar. Me enseñó mi mamá. Sí. Está bien. Y así estoy. ¿Qué más te gusta preparar? Lomo saltado. Lomo saltado. Uy, qué rico. A mí me gusta mucho. Esta es la chacruna, la hoja de chacruna. Entonces lo que nosotros hacemos es para conservar. Lo soleamos así como estamos, para mantenerlo. Porque si lo dejamos mucho tiempo en la humedad, sí, cerrado mejor dicho, se pudre la hoja. Claro. Sí, y ya no sirve para cocinar. We all feel fear of the unknown. Look closely at our own reality or our past to the fear of confronting our most fragile side, where the deepest and darkest wounds of our life are hidden. Gaspar Rangifo is a master of ancient medicine. He is currently in the 7th lineage of shamanism. According to the teacher, his father's teachings were inclined to share the teachings openly. In some countries, the importation of ayahuasca is not allowed. After several years of scientific studies, both chacruna and ayahuasca have not been classified as a drug, but as a medicine. This finally exposed ancient medicine that anyone in the world has free access to. La persona que no hace expectativa se va muy limpio de la mente. La medicina funciona con mucho amor, ¿no? Y también si la persona tiene muchas expectativas, es como lanzarse al río en una corriente, ¿no? Nunca lo puedes dominar la corriente del agua, ¿no? Es como luchar y luchar y luchar. Ahí es donde que tiene miedo. Pero si lo dejas llevar relajado y con mucho amor, mucho paz, la madre planta ayahuasca funciona como si una abuelita te estaría abrazándote, ¿no?
The expropriation and respect for indigenous intellectual property is an issue that has been addressed by the World Intellectual Property Organization. Cuando algo se pone de moda, generalmente es expropiado y en esos momentos es cuando hay una diversidad del asunto. Just because you order ayahuasca online and then have a ceremony, that's appropriation as far as I'm concerned. But then they don't go back and give the thanks, the respect, the honor, and uplift the voices of where these practices come from where these medicines come from. Podría decir que valdría la pena que las personas respetaran esos puntos de vista, ¿no? Y que los mantuvieran tal y como son para que haya un mejor resultado al efectuar una ceremonia. They've got something here that's been in their culture for hundreds and hundreds and hundreds of years, and it's worked. They've developed the practice around it. They've developed a spiritual connection with it, and I think that it's only right that if you are going to practice this, you practice it in the same way that it was taught to you, with honor, love, and respect. Como mexicana, como mujer de raza indígena, siento un gran celo. Las personas que han estado cuidando esta filosofía, a ellos les pertenece este crédito. Nosotros venimos aquí para ayudar, ¿no?, a la Madre Tierra y también para ayudar a la humanidad, ¿no?, a ser buenos administradores, ¿no?, con una finalidad de contribuir el conocimiento, la sabiduría, estar en paz. Y que si nosotros nos informamos más, ahora que hay tantos medios de comunicación, podemos entender de que hay una forma y una función para esto y que no tiene nada que ver con el aspecto recreativo. In the great mystery of life, it is important to question ourselves. Changing your mind can be very healthy. The more we give them the opportunity to reinterpret or re-signify our own history through different perspectives, the more we will understand the richness of our own existence. Someone already said, our responsibility is with the world and with humanity.